Muy bien, a continuación vamos a realizar lo que es un trabajo en SQL Server, haciendo como uso el modelador de Power Designer, únicamente para crear toda la estructura de nuestra base de datos. El primer paso que tenemos que realizar es abrir Power Designer. Vamos a ver. Ok. Una vez que nuestro programa abra, nos va a desplegar una pantalla con las opciones que contiene el programa. La opción que nosotros vamos a elegir va a ser Create Model, crear un nuevo modelo, y vamos a dar clic en la primera opción. Posterior a esta opción nos va a desplegar una serie de opciones que son los modelos que podemos realizar. En nuestro caso vamos a realizar un modelo físico. Entonces vamos a seleccionar el modelo físico y vamos a nombrar cómo se va a llamar. Entonces vamos a colocar acá modelo relacional. Tomando en cuenta también que abajo hay una pestaña donde vamos a seleccionar el sistema manejador de base de datos. Siempre asegurémonos que sea Microsoft SQL Server, porque si damos clic en la pestaña nos va a desplegar todos los manejadores de base de datos que podemos utilizar, incluyendo MySQL, Oracle y otros. Entonces que sea MySQL Server 2008 porque este va a ser nuestro motor de base de datos que vamos a utilizar. Posterior vamos a dar OK. Una vez que estamos dentro del programa, vamos a notar que tenemos en la parte derecha o en el panel derecho, tenemos la serie de herramientas con las que podemos trabajar. El puntero, el zoom, movimiento, y para el diagrama físico tenemos las tablas y las relaciones, que son básicamente lo que nosotros necesitamos para crear nuestro modelo relacional. Vamos a comenzar haciendo el ejemplo de clase, que era una tabla alumno y una tabla curso, obviamente relacionada. Vamos a seleccionar una tabla y vamos a colocarla en nuestra área de trabajo. Posterior a crear nuestras dos tablas, que una corresponde a alumnos y la otra a cursos, vamos a seleccionar el puntero. Vamos a dar doble clic sobre la tabla que vamos a trabajar. Vamos a dar doble clic y nuestra primera opción será la general, cambiar el nombre de la tabla. Entonces esta tabla se va a llamar alumnos. Luego de esto vamos a irnos a la pestaña columnas. En columna vamos a agregar los campos que necesitamos. Nuestro primer campo será llamado ID alumno. Nuestro siguiente campo va a ser llamado nombre y apellido. El siguiente proceso es indicar el tipo de datos que necesitamos para cada campo. En el caso de ID alumno, vamos a dar clic en tipo de datos y vamos a seleccionar el tipo entero. OK. Y seleccionamos la casilla de P, que significa primary key, llave primaria. Posteriormente vamos a seleccionar nombre, el tipo de dato, y vamos a colocar donde dice carácter. Y vamos a definir el len o el tamaño de caracteres que vamos a utilizar. Yo voy a colocar 30 por mucho en ambos campos. Y voy a dar OK. Una vez que tenemos nuestros campos listos, el siguiente proceso es indexar nuestra tabla. Entonces vamos a dar clic donde dice Index. Una vez que estamos en Index, vamos a dar un clic en la primera celda que aparezca donde dice Name. Vamos a dar un clic y luego vamos a dar clic donde diga Propiedades.
nos tira este mensaje y vamos a dar que sí. Una vez que nos despliega esta pantalla, vamos a dar clic donde dice columnas. Vamos a agregar una nueva columna y esa columna que agreguemos va a ser la que va a indexar nuestra tabla y vamos a seleccionar la de ID alumno. Damos OK, damos a aplicar, damos a aceptar y regresamos a la columna. Faltaría únicamente decir que esta propiedad, que este campo ID alumno en la propiedad va a ser tipo identity, o sea, auto genérico. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Una vez que tenemos realizado este proceso, le damos a aceptar y tenemos nuestra tabla alumno. Posterior a ello, sigue nuestra tabla curso. Entonces vamos a darle doble clic y se va a llamar curso. En las columnas vamos a colocar el ID curso como llave primaria y el tipo de datos entero. Luego vamos a colocar acá modalidad y va a ser de tipo carácter. Aclaro que este es únicamente un modelo de prueba, no significa que estos son los campos que netamente deben ir en la modalidad curso, ya que tenemos que respetar las reglas de normalización. Únicamente lo hacemos como un ejemplo para verificar cómo se realiza una relación y cómo podemos realizar un modelo de base de datos con toda su estructura necesaria. Así que nuestro siguiente paso va a ser indexar la tabla ID curso. Ahora, tomemos en cuenta que para ID curso necesitamos entrar a los atributos de la tabla alumno. Por lo tanto, necesitamos el ID alumno, más sin embargo, no lo voy a agregar porque no es un campo neto de curso, sino que lo vamos a extraer de acá. Así que ya veremos cómo haremos ese paso, pero no lo vamos a colocar aquí. Vamos a indexar, vamos a dar clic en el primer campo, propiedades, damos que sí, vamos a columnas, agregamos una nueva columna y damos clic en ID curso. OK, aplicar, aceptar. Regresamos a la columna, vamos al ID curso y lo colocamos como identity. Luego damos a aceptar. OK, una vez que tenemos alumnos y cursos, nos damos cuenta de la dependencia de datos que existe. Es hora de relacionar. Necesitamos el ID alumno en curso. Así que vamos a tomar la relación, la referencia, y vamos a comenzar de la tabla que necesita el campo ID. En este caso, curso necesita el ID alumno, entonces vamos a comenzar de aquí para acá. Si fuese al revés, si alumno necesitara el ID curso como llave foránea, entonces comenzaríamos de aquí hacia acá. Pero en este caso, curso necesita como llave foránea el ID alumno, entonces comenzamos de aquí y lo vamos a conectar con alumno. Si ustedes pueden notar, ya se agregó de forma automática el ID alumno como llave foránea a nuestra tabla curso. Entonces está listo nuestro modelo relacional o nuestro pequeño modelo relacional, puesto que su proyecto será mucho más grande y con muchas más tablas y mucho más campos. Ahora sigue el proceso de generar el código DDL. Entonces vamos a dar clic donde diga database o base de datos y vamos a generar la base de datos. Damos clic y cabe destacar que aquí hay que buscar el directorio donde vamos a guardar nuestro modelo relacional. Entonces yo voy a seleccionar mi carpeta de clases Manuel Bonilla, que en este caso es mi directorio, y a este modelo le voy a poner modelo tutorial. Ahora solo me queda dar a aceptar y si ustedes se fijan no me tira ningún warning y no me tira ningún error. El siguiente paso sería dar clic en editar
y si nos podemos observar nos despliega un bloc de notas. Nos despliega un bloc de notas y este bloc de notas contiene toda la estructura de nuestras tablas con sus campos, con sus llaves primarias, sus llaves foráneas y sus índices. El siguiente proceso sería seleccionar todo ese código, copiarlo y luego abrir nuestro motor de base de datos SQL Server. Una vez que abrimos el SQL Server, el siguiente proceso es mucho más fácil. Vamos a darle conectar. Supongamos que nuestra base de datos va a ser una nueva base de datos, entonces damos clic derecho sobre base de datos y creamos una nueva base de datos. Esta se va a llamar tutorial y le voy a dar a aceptar. Si yo busco en mi arbolito, aparece nuestra base de datos tutorial y puedo dar clic derecho y dar donde diga nueva consulta, o bien hacerlo desde esta opción que dice nueva consulta. Entonces doy nueva consulta y pego el código que copié del DDL creado por el modelo relacional. Este código que copié y pegué en SQL Server, voy a verificar que funcione dando clic donde diga ejecutar. Antes sin mencionar, mencionando que siempre es necesario verificar que la base de datos seleccionada sea la que queremos trabajar. En este caso acabo de crear tutorial y es la que está seleccionada. Entonces solo restaría dar clic en ejecutar. Dice comandos completados correctamente, lo que significa que nuestras tablas fueron agregadas a tutorial, tablas, y efectivamente está alumno y curso. Podemos hacer una pequeña prueba. Ok, vamos a dar nueva consulta. Tutorial. Insert into alumnos. Abro paréntesis y coloco los parámetros de la tabla alumno, que son nombre y apellido. Entonces coloco nombre, coma, apellido. Values, abro nuevamente paréntesis y entre apóstrofe colocaré Juan Pérez. Selecciono el código y le doy a ejecutar. Me despliega un mensaje de una fila afectada. Voy a verificar entonces que el registro fue agregado y voy a dar select asterisco from alumnos. Selecciono y doy ejecutar y efectivamente tenemos a Juan Pérez como alumno. Si ustedes se fijan, no agregué el ID alumno porque por esa razón es identity o autogenérico. Entonces no es agregado en los parámetros y tampoco se digita. Haremos una prueba con curso. Insert into curso. Y los parámetros de curso son ID alumno, que sí se va a digitar porque no es identity dentro de esta tabla, y la modalidad. En este caso sería el alumno 1, que corresponde a Juan Pérez, y la modalidad informática. Verificamos y luego vamos a seleccionar los registros de curso. Efectivamente se dio el movimiento o la alteración de base de datos. Vamos a probar cambiar un atributo. Supongamos que Juan Pérez se mudó de informática a contaduría. La estructura sería
update, luego el nombre de la tabla, en este caso sería curso, colocamos set y luego el campo que deseamos modificar, en este caso sería modalidad, y coloco igual contaduría. Ahora, si yo genero este código o esta sentencia y tuviera 10 alumnos de diferentes modalidades, todos mis alumnos pasarían a la modalidad contaduría, porque hace falta algo muy importante que es el where. Y el where lo que me dice o me permite filtrar cuál es el registro que quiero modificar. Entonces en este caso sería where y tomamos como atributo id alumno, where id alumno sea igual a 1 porque es el que corresponde a Juan Pérez. Vamos a ejecutar el update y luego vamos a volver a ejecutar el select para verificar que nuestro update funciona y efectivamente funcionó. Ahora vamos a crear un nuevo alumno para posteriormente eliminarlo. Vamos a tomar estos parámetros para crear una alumna mujer. Entonces ella se llamaría María Martínez. Vamos a ejecutar el código y luego vamos a seleccionar para verificar que se guardó. Muy bien. Vamos a matricular a María en humanidades. Entonces vamos a ingresarla a la carrera de humanidades. En este caso sería la estudiante número 2 y la carrera sería humanidades. Ejecuto el código. Vamos a ver, modalidad tiene 2D. Muy bien. Es necesario que aparezcan errores para que ustedes vean dónde aparece el error. En este caso, la bondad de nuestro motor es que es en español. Entonces, el nombre de la columna modalidad no es válido porque aquí dice modalidad. Muy bien, una vez que corregí el error, vuelvo a ejecutarlo. Y efectivamente, en cursos fue matriculado la estudiante número 2. Ahora vamos a eliminar a este estudiante porque por X razón se retiró del centro educativo. Entonces vamos a dar delete, delete, from cursos where id alumno sea igual a 2. Vamos a ejecutarlo y hay una fila afectada. Vamos a seleccionarlo y nos damos cuenta que acabamos de borrar la estudiante número 2. Si yo no coloco el where y yo elimino o ejecuto el código únicamente de esta forma, se borrarían todos los registros que tengo almacenados ya en mis tablas de la base de datos. Ok, muchachos, esto es lo necesario, lo básico y lo más elemental para lo que es la estructura de nuestra base de datos y las sentencias que vamos a utilizar. El próximo paso sería manipular lo que es la base de datos junto con la conexión y nuestro lenguaje de programación C#. Así que nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias y mucha suerte y bendiciones.